Buenos días a todos. Hoy El tenemos el placer, el gusto enorme de presentar a Yolanda Gampel. Yolanda Gampel es una psicoanalista argentina que vive en Israel hace muchísimos años. En nombre de Abdeva y USAM, Instituto Universitario de Salud Mental, le damos la bienvenida y a todos los participantes. Yolanda es Training Analyst y, y presidente y expresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Israel. Es profesora de la Universidad de Tel Aviv, profesora invitada de la Universidad de París-Nanterre. Ganó el premio Heyman por su trabajo eh, acerca de niños y adultos traumatizados, y también ganó el premio Sigourney, que es el equivalente al premio Nobel para los psicoanalistas. Sus trabajos se enfocan en la violencia social y el proceso terapéutico. Ha trabajado con pacientes en los mundos superpuestos. Eh, Uno de sus últimos libros es Esos padres que viven a través de mí. Y bueno, ahora le damos la palabra a Yolanda, esperando ansiosos por toda la situación que estamos viviendo y con la que ella cuenta con muchísima experiencia porque ha trabajado con niños israelíes y palestinos. Adelante, Yolanda. Muchísimas gracias. Eh, no son días fáciles acá en Israel y cada día es un poco peor. No sé a dónde vamos a ir a parar en este desastre de guerra que tenemos acá, Hamas, Israel, Israel y Hamas, y una matanza que es horrible. En 1932, Einstein escribió a Freud preguntándole, ¿qué se puede hacer para proteger a la humanidad de la maldición de la guerra? Porque ciertamente la existencia continúa de uno u otro estado de guerra, con su división, destrucción, exilio, confusión. Está en contradicción con la búsqueda continua del ser humano de un lugar seguro y de una identidad segura. Hoy, más de 90 años después, seguimos enfrentándonos a la misma pregunta. Durante este periodo, los seres humanos han cometido una multitud de actos destructivos en contra de otros. La transformación repentina del mundo externo de un individuo, niño, adolescente, adulto, en un momento de violencia y terror, puede hacer que este individuo se desmorone debido a la alienación interna y externa o incluso que desaparezca metafóricamente o realísticamente. Cuando el niño no tiene la capacidad de pensar sus experiencias, las experiencias quedan en su conciencia concretas, como presencias amenazadoras que pueden invadir todo su espacio mental y sentirse muy perseguido, y está forzado a usar recursos o mecanismos de defensa primitivos para poder liberarse de su presencia terrorífica. Esas defensas primitivas son destructivas para el objeto, su propio yo y su desarrollo. Por consecuencia, es obstruido por una persecución intensa y puede ser menos capaz de confrontarse a ellas. Se ve entrenado en un círculo vicioso del cual trata de liberarse, ignorando y fragmentando su propia capacidad mental. Trata de quitarse de encima los escombros insoportables y virulentos que lo hacen panicar. Así se sienten los niños. No todos reaccionan de la misma manera, pero el sentir del vivir en una guerra es un sentir concreto, con presencias amenazadoras que están, y que lo que tenemos que encontrar, cómo encontrar los momentos de poder salir de esa concretud para poder pensar con un niño.
El terapeuta suspende los pensamientos, los sueños y las preguntas para ellos. O sea, no lo encontramos si le empezamos a preguntar, ¿qué pensás? ¿Por qué viniste? Hasta que puedan empezar a pensar un pensamiento, a soñar y a hacer ellos preguntas. La función del terapeuta de sostener los sueños, las imágenes y las fantasías del niño para él o ella, no como la contención de un tipo de identificación proyectiva, sino más bien como el ofrecimiento de una función invitatoria que permite la posibilidad de una identificación anticipatoria. Es que podemos ayudar a estos pacientes a pasar de un cómo sí a un qué pasará sí, o a un sí, o incluso a un cuándo, e incluso al futuro perfecto para entonces. Eh, Quiero citar a Paul Celan, que, que dijo algo que es lo que nosotros podemos decir como trabajadores de la salud. El mundo se ha ido, debo portarte. Ahí tenemos que estar. El mundo se ha ido, no es lo mismo, es terrible. Y yo como analista o como quien estoy contigo, tengo que portarte. Eso plantea de inmediato la cuestión de experiencias que no pueden ser asimiladas de ninguna manera en la gama de representaciones internas del individuo. Por ejemplo, con lo que trabajé muchísimos años, las personas que de niños experimentaron un trauma tan grande como la Shoah se enfrentan a una realidad asombrosa, increíble e irreal que no pueden encajar con todo ni con nada de lo que han conocido antes de la guerra. La violencia extrema de la que ha sido testigo, podríamos especular, los ha permeado con la radioactividad. Su realidad Perdón, en Yolanda. algunos Si te, casos, la Yolanda, célula perdón, ha sido perdón, penetrada por terribles y violentos y destructivos humanos, fuerzas perdón. capaces de causar la Sí, muerte y la... Yolanda, perdón. ¿Te podrías enfocar mejor en la cámara porque se te ve solamente de la nariz para arriba? Ah, Decime, ahí decime estás. porque yo no me veo, pero Sí, sí, ustedes ahora sí, se te ve ahora perfecto. se me ve. Ok, Sí, sí, gracias. ok, perdón. Recuerdo la Shoah, no comparo el 7 de octubre con la Shoah, pero el 7 de octubre pasaron cosas violentas, destructivas, muertes, impresionantemente de un día a otro. Y lo que es muy interesante, lo voy a decir ahora entre comillas, hay muchos argentinos que pasaron por todo lo que fue la época de los generales, muchos de los cuales vinieron a Israel y pudieron construir a la manera que pudieron construir con los que quedaron, sus familias, sus hijos y sus nietos. Muchos de esos argentinos vivían en el sur. Unos cuantos de esos argentinos están todavía en Gaza. ¿Se pueden imaginar lo que es para ellos, para sus hijos y para toda la familia esta vuelta otra vez? Se fueron de Argentina para poder vivir acá y miren lo que les pasó. Muchos supervivientes tienen que vivir con heridas terribles que solo pueden sanar parcialmente. Además, esa radioactividad sociopolítica es invisible, informe, inodora y silenciosa. Los supervivientes contaminados no tienen ninguna de las pistas habituales en las que confiar para saber lo que está ocurriendo. La radiación penetra en lo desconocido para convertirse en el único constructor silencioso de la subjetividad social.
Otro punto importante es que la radiación deja sus heridas, contaminación y rastros en diferentes espacios y capaz de la psique y del cuerpo. Tampoco el depósito radioactivo, entre comillas, es el efecto de una sola preocupación o evento, sino de muchos eventos separados. Cuando este depósito finalmente se haga notar, lo hará en combinación con algún aspecto o elementos de los impulsos del sobreviviente y afectará diferentes funciones y sistemas del aparato corporal y del aparato psíquico. Cuanto el terror y la violencia existen en el entorno del paciente del analista, debe el analista introducir esta realidad externa en la sesión. Si el paciente no hace ninguna asociación que conecte con lo que está sucediendo afuera, esos serán uno de los temas a tratar. De alguna manera, estamos hablando de un estado mental del terapeuta en situaciones en las que los estados crudos, indigeribles e impensables de la mente y el cuerpo están en primer plano y nos presentan objetos malos internalizados, con el fin de desintoxicar realmente el estado mental doloroso del otro. Uno debe explorarlo activamente internamente, darle sentido y comportarse de nuevo con el otro de una manera que altere el estado mental original e impensable del otro. Seguimos afirmando que los niños abandonados, los niños autistas, los pacientes desesperados, los que pasaron a través de la guerra, de que es lo que vamos a hablar, pueden necesitar a alguien más que sostenga el sueño por ellos, hasta que puedan comenzar a soñar por sí mismos. Le damos un nombre a esta función del terapeuta, la de sostener los sueños del niño para él, y distinguimos entre la contención de un tipo de identificación proyectiva y el ofrecimiento de una función invitatoria. No sé si en castellano se dice de invitación, escribí invitatoria, pero no creo que es español, de invitar, una función de invitarlo y dejarlo estar y hablar y esperar. Un punto muy importante en términos de Bion, el terapeuta debe usar su propia mente para convertir los elementos beta del bebé en experiencias que tengan un significado y puedan usarse como bloques de construcción para pensar más sobre experiencias futuras. Los niños abandonados y los niños autistas, los pacientes desesperados, todos estos chicos que estamos tratando ahora, toda esta población en esta guerra que sigue funcionando, o sea que no se terminó, está en el medio, los pacientes desesperados pueden necesitar a alguien más que sostenga el sueño para ellos, hasta que puedan comenzar a soñar por sí mismos. Por lo tanto, es necesario, después de un trauma infligido por un ser humano a otro en el contexto de la violencia social, que creamos en nosotros mismos un espacio, un contenedor, una envoltura psíquica, tanto de naturaleza colectiva como individual. De esta manera se puede brindar la posibilidad de una memoria simbólica colectiva e individual para transmitir el desastre social y sus implicaciones psíquicas a las generaciones futuras. Lo que quiero decir acá, que en este país, en Israel, es lo único que me da todavía un poco de esperanza, es la solidaridad. O sea, si el gobierno no hizo nada, toda la población está de pie ayudando a todo el que necesita de una manera extraordinaria y de todas las formas posibles. Lo van a ver después a través de los ejemplos que traigo de la clínica.
quiero solamente nombrar toda la gente que me inspiró para todo ese trabajo a lo largo de todos mis años de estar acá en Israel. O sea, estoy 61 años acá y Israel, el análisis y el pensamiento analítico, aunque todos pasaron, los que eran gente que venía de Alemania y pasaron la guerra mundial, el pensamiento era muy clásico, ortodoxo, freudiano. Y todo el tiempo trataba de estar en contacto con mis divinos amigos en Buenos Aires. Van a ver la lista de los cuales me inspiré y me inspiraron, y con Esther Vick, con Didier Anzier, eh, con Betty Joseph, todo el tiempo. Cuando pensamos en Vick, si la conocen, sus ideas sobre las funciones psíquicas, eh, especialmente las protomentales de la piel, la idea que la experiencia de la piel constituye una de esas experiencias más primitivas de estar pasivamente unido, sin lo cual habría una caída mortal en pedazos. En este caso, la piel experimenta, la experiencia de la piel es una amalgama de la propia piel del bebé y de la madre obtenida a través de la manipulación. Es como con estos chicos, después de la guerra, habría que volver a hacer todas aquellas cosas que son aconsejables cuando empezamos a criar un chico. O sea, no tenerlo en brazos, pero tratar de volver a reconstituir, de crear una piel junto con la persona que lo trata, que pueda, que pueda tener algo para sostenerse. La internalización de esta función, según Vick, proporciona al infante una noción primitiva de un límite corporal, dimensionalidad, compartimentación y concomitantemente un contenedor, precursores necesarios de los mecanismos de decisión, proyectivos, introspectivos, que contribuyen a la división de la personalidad. O sea, que es como si tendríamos que adaptar, internar en nosotros esa función de volver a recrear una piel que protege. El otro analista que trabajó sobre las mismas nociones en diferente manera es Didier Anzier. Él dice que hay tres cosas claves sobre la subjetividad humana. En primer lugar, dice que la subjetividad es a la vez completamente psíquica y completamente somática. No hace ninguna diferenciación. Y como resultado, que la mente y el cuerpo deben ser vistos como producidos y productores de uno del otro. Eso llama él subjetividad humana. Así enfatiza la contención, la continuidad, la integración, mostrando que si una experiencia asegura de su piel, el sujeto simplemente no puede sobrevivir y prosperar. O sea, que pienso que nos tendríamos que convertir en una piel metafórica, imaginaria, de fantasía. Así sostiene que para pensar subjetivamente en términos inclusivos y de largo alcance, debemos estar atentos a las cuestiones del dolor y el sufrimiento tal y como se desarrolla en la vida de las personas reales. Decir la teoría que surge de su trabajo clínico con todas las personas en conflicto. Marilu Pelento, la querida Marilu Pelento, no sé si la gente joven la conoce, discutiendo una presentación clínica mía en Buenos Aires, porque había años que ella tenía un grupo con todo su grupo y hacían congresos donde yo estaba invitada una vez por año. Eso debe de ser en los años 80, no me acuerdo. Traté de encontrar y sacaba una revista y
eh, ella comentó uno de mis trabajos, que es el que voy a presentar ahora, que es un trabajo de hace mucho, y dijo que, que ella cree que yo tendría que inventar un nombre nuevo para aludir a esas representaciones conceptuales que son la radioactividad y todo lo que hace, para ubicarnos otra vez en la frontera, porque lo que estoy tratando de hacer es una bisagra entre lo teórico y lo clínico. No son conceptos abstractos que rozan la superficie de los fenómenos, disolviendo la experiencia. Nos conducen al pensamiento, la evasión del dolor, sino al procesamiento. A través de ello, lo impensable deja de formar parte del campo del conocimiento para formar parte del campo del dolor, del sufrimiento, de la subjetividad. Con esto, con lo que ella dijo, voy a introducir el caso que voy a traer, que me parece importante porque es uno de los primeros casos que trabajé de esta manera. En la guerra, después de la guerra de los 6 días, 1966. Un niñito de 4 años eh, que, que no había podido elaborar la muerte de su padre ocurrida durante la guerra. No, eso fue la guerra de Yom Kippur. No traigo el primero, traigo los otros que vinieron. Cuando este tenía 2 años y 3 meses, sufría de tartamudez, la que había intensificado en los últimos meses. Este caso revela al desnudo lo que los adultos sentimos cuando muere alguien con que estamos ligados, que la muerte interrumpe un diálogo con el otro, pero también pone al descubrimiento cuáles pueden ser los elementos que transforman esa interrupción en insoportable, produciendo diversos tipos de trastornos. También pone en evidencia a quien se pierde con el que se pierde. En ese caso, se trataba de pérdida de un padre maternizado quien había tratado de comprender la frágil función materna, compensar la frágil función. Pérdida que Jonathan había vivido como castigo por pensamientos que creían que eran malos. Más tarde voy a hablar sobre el sentimiento de culpa como factor de dolor inmenso. Ahora quisiera que pasemos, que preparen voy a introducir el caso y que preparen por favor las, los que quería, los dibujos. Voy a ir diciendo qué dibujos porque no lo veo. De los 60 años que estoy acá, creo que no hubo un solo año que no hubo enfrentamientos o guerras. Eh, eh, Busqué una posibilidad de ofrecer a estos niños un marco terapéutico riguroso, dejando un espacio para la creatividad y para cierta libertad emocional. En los años 60, que es otra historia, conocí los trabajos de Winnicott, especialmente sobre el Squid Game, juegos de garabatos que había introducido. Utilicé el Squid Game, pero por supuesto también con otros niños. Sorprendida y entusiasmada, comprendí que estos niños usaban plenamente la posibilidad que yo les ofrecía para comunicar sus angustias en un aura del juego.
abordaba muy rápidamente cuestiones especiales de vida y muerte. También observé que se asombraban por las ideas y los sentimientos que surgían en esas entrevistas, eran de ellos. Por eso seguí usando el Squiggle en mis sesiones con niños afectados por la violencia social, incluso en otros países y en otras guerras, y mucho en chicos que estaban resguardados eh, y con chicos que no conocían el idioma y que traducían. Eh, el Squiggle es un juego de dos y radica en la interpretación que se puede hacer del material que produce. Yo propongo al niño que voy a dibujarle un garabato en una hoja de papel y él va a hacer de eso lo que él quiere y le va a dar un nombre. Y después él me va a dibujar un garabato y yo voy a hacer lo que yo puedo y voy a darle un nombre. El objetivo de este juego particular es sugerirle a un niño silencioso que no coopera algo del orden de un método activo. Una pulsión cargada de angustia puede expresarse por medio de un garabato y encontrarse así contenida en la situación terapéutica. Las interpretaciones que resultan de esto ponen en evidencia esa angustia y lo reprimido que los dibujos del niño y su lenguaje dejan transparentar. Ayuda al niño a darles un significado a sus afectos y transformados. Hay veces las interpretaciones o lo que se dan en el juego parecen violentas e intrusivas, inclusive agresivas, tanto de parte del niño como mías, pero que permiten tomar contacto con los aspectos conocidos, no conocidos del niño, que sin embargo no son ni pensados ni dichos. El terapeuta pone palabras a lo que hasta ese momento no había sido nombrado. Y el placer de jugar, a veces el humor, siempre con la complicidad del analista. Este despierta ideas ocultas y le hace sentir al niño que los espíritus invocados no son tan peligrosos como él había imaginado. Entonces puede liberarse de esos sentimientos desagradables y dolorosos que lo acompañan, aunque sea por un momento. Todo lo que se hace en situaciones a eso y que alivia en este momento, en ese momento, sirve. Después hay que pensar otros muchos más momentos y otras muchas más cosas. Vamos a empezar con el pequeño Jonathan de 4 años, que quería decir algo, pero tartamudeaba. Decía y no decía. Escondía algo sin hacerlo desaparecer. La madre estaba un poco desesperada y contó que, especialmente los 3 últimos meses, la tartamudez había aumentado. Así, desde la guerra, el chico empezó a tartamudear, pero era posible soportarlo. Él ahora está en el jardín de infantes y desde que empezó a tartamudear, pero sin parar y todo el tiempo, sin poder respirar, empezó a ser hiperactivo de una manera que nadie comprendía. Consultó a muchos profesionales eh, eh, y eso me lo dijo en la entrada mientras el chico estaba dentro de la mamá parado y la mamá lo abrazaba. Eh, eh, y no perdió una palabra de lo que la mamá dijo. Le dije a la mamá que se siente, me senté con él en la mesa de dibujo chiquita y la madre sacó una labor de su cartera y empezó a tejer. Y yo le propuse, mientras mamá teje, nosotros vamos a jugar a los garabatos. Mi primer squiggle, si lo podés mostrar, debía ser un estímulo para el niño, pero sin tomarlo como referencia. Él respondió con un dibujo. Observé desde mi perspectiva esa gran boca
que esbozó y esas flores en el aire. Además hizo para mí un garabato muy complicado que le divirtió muchísimo. La boca grande y las flores en el aire. Yo, las flores en el aire. En el segundo garabato que él me hizo para que yo haga, me hizo un garabato complicado, riéndose y jugando. Yo lo transformé Pone figura 2. en un osito, pensando en si este chico tuvo un objeto transicional, tuvo un osito que podía abrazarse a él. Y le pregunté, ¿tienes un osito como este? No, no tuvo un solo osito peluche nunca. Esa respuesta fue pronunciada con toda claridad y sin asombro de tartamudeo. Comencé un nuevo garabato que él transformó en un sol. Hasta ahí no había obtenido informaciones nuevas sobre el niño. De su, de su cuarto garabato hice una flor, tratando de ajustarme lo más posible a lo que él trazó. Luego, a partir de mi nuevo garabato, él dibujó un cielo, es el 4, un cielo, un sol y una flor. Cuando le pregunté si era hijo único, fue la madre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, quien reaccionó. ¿Cómo lo adivinó? Yo no sabía nada de la historia fuera de la cuestión de que el papá murió. Ese momento resultó crítico para la madre, que entonces empezó a mostrar interés por la consulta. Tuve la impresión de que había venido a la entrevista sin demasiadas esperanzas. Para ella era un intento entre muchos otros. En ese momento se vio dividido entre el deseo y el temor de ver aparecer elementos nuevos a propósito de su hijo y de ella misma y descubrir una relación entre esos elementos. Por eso lo adiviné como si yo fuera una bruja que voy a adivinar todas las otras cosas. Ella también, al igual que el hijo, quería decir y no decir, esconder algo sin hacerlo desaparecer. Jonathan comenzó a hacer un nuevo garabato y lo propuse que lo continuara solo mientras su madre me hablaba de él, que él continuó haciendo los garabatos. Me dice, cuando nació todo fue normal, pesó, etcétera, etcétera, me hace toda la historia. eh, no, los médicos no podían engordar, a pesar de que comía. Hasta los 6 meses aumentó de pesos en forma satisfactoria en el momento que le cambiaron la leche. Luego dejó de engordar. Los médicos creían que se debía a un problema intestinal, pero no consideraron necesario iniciar un tratamiento médico. Del mismo modo que todos los psicólogos que consulté hasta ahora no les pareció que hacía falta tratamiento. Cuando lo leo ahora me doy cuenta que desde chiquito este nene no podía digerir algo que quería y que no le brindaban de alguna manera en los primeros tiempos. En la actualidad, Jonathan sigue usando el chupete, tiene 4 años. En ese momento el niño se introdujo varios dedos en la boca mientras seguía dibujando. A los 8 meses y medio podía mantenerse sentado y a los 2 años cumplidos empezó a hablar bien. Su padre murió en el combate durante la guerra de Kipur. En aquel momento él tenía 2 años y 3 meses. Desde los 6 meses tiene una niñera. Ella es quien todavía hoy lo lleva a casa y se ocupa de él hasta que yo vuelvo del trabajo. Y no tiene problemas en el jardín de infantes. Él terminó su dibujo, que presenta 3 flores. Escribió su nombre en la hoja de papel, se puso de pie y fue hacia la ventana para mirar afuera. Ese día el cielo estaba muy nublado y el tiempo lluvioso. Sugerí, el cielo estaba lo que contó tu mamá sobre tu papá que murió en la guerra y sobre vos, es probablemente lo que hizo levantarte
para mirar afuera, para ver que allí hay nubes como la que tienes en los ojos, tienes lágrimas en los ojos. Tu dibujo representa 3 flores. 2 de ellas podrían ser como tu mamá y tú, y la tercera, que está curvada y marchita, y se hace como tu papá que cayó en la guerra y está ausente. El niño volvió a sentarse y yo le dibujé una forma circular concéntrica en cuyo contorno él agregó 2 puntos. Es la figura 7. Le pregunté si me permitía decirle cómo entendía yo su dibujo. Pensó y me dijo, sí, te permito. Él, tras algunos segundos de reflexión, eh, eh, le dije, estos 2 puntos rojos pueden ser como tu mamá y tú. Están unidos por un hilo largo. Mira en el primer dibujo también la flor está unida al niño con un hilo. Quizás te sentís unido a tu mamá como un cordón umbilical. Él me pregunta, ¿qué es cordón umbilical? Entonces le expliqué el significado de este término, del nacimiento, de la separación. El cordón se alarga cada día más, pero todavía no se cortó. Entonces a veces te comportás como un niño pequeño que se chupa el pulgar y que toma el chupete y hablas como una voz de bebé chiquitito. A veces te comportás como un grande que sabes dibujar y escribir como sabes. Transformé el squiggle que él hizo en una serpiente que busca alimento. Esto le gustó y dramatizó el tema arrastrándose por el suelo y buscando algo para comer. Adaptó el garabato que yo le hice, una forma cuadrada, de manera de representar una caja adornada. Se me ocurrieron 2 hipótesis a propósito del significado de esa caja. Podía representar su mundo interior en forma simbólica o bien más concretamente el ataúd adornado del padre. Eh, eh, lo que quiero agregar, que no escribí, el padre no se lo había encontrado, o sea que no se lo había sepultado. Muchos meses después, como 6 meses, encontraron los cadáveres de todos los que mataron y los sepultaron otra vez. Y el chico ahí tenía 3 años y medio, estuvo presente. Empecé eligiendo la primera interpretación y antes que él comenzara otro squiggle que él quería hacer para mí, le propuse, eh, veamos qué hay en el interior de la caja. Hizo un garabato que yo transformé en chupete de niño, se lo hicimos en un chupete. Y, y dije, este chupete que está dentro de la caja. Una vez más, Jonathan disfrutó de su papel de director escénico y actor. Jugó a sacar el chupete de la caja, chuparlo y volver a ponerlo en el lugar. En el Figura siguiente 9. squiggle, el niño hizo 2. Sí, ¿te perdiste con los squiggles? No estamos bien ahora. El segundo, 2 círculos rojos, uno pequeño dentro de otro más grande. Sugerí, como antes de las primeras figuras podrían representar a la mamá y a ti, y ustedes están dentro de las casas, entonces, caja. Entonces él me dice, espera, no terminé todavía. Transformó esos 2 círculos en figuras humanas. Se levantó y arrojó el dibujo a la cabeza de su mamá. Ejecutó rápidamente el garabato número 12 y se dirigió a la ventana. Yo transformé su dibujo en nubes y lluvias y dije, en la caja también hay nubes y lluvia que son como lágrimas y tristeza. Luego tracé una línea vertical que él convirtió en un barquito y una figura humana con una boca prominente. Dijo, esto también está dentro de la caja. Mira mi dibujo, mamá. Comenté, la boca que dibujaste es tan grande que sobrepasa el mentón, como si quisiera tragarse todo. Para el próximo dibujo propuse
tomemos tres colores al mismo tiempo. Mamá es el color verde, yo soy rojo y tú es el azul. Entonces hicimos comentarios sobre la posición de Jonathan en el interior o en el exterior del verde. Cambió de idea. No, yo soy el azul y tú eres el rojo. Entonces tú estás en el exterior del verde de tu mamá. En su fantasma parecía que su problema estaba resuelto por el hecho mismo de que otro ser que no era él se encontraba en el interior de su madre. Y entonces ella me incluía a mí. A partir de ese momento, él era libre. Como respuesta dibujé una llave. La llave puede abrir la caja, pero ¿dónde está? ¿Adentro o afuera de la caja? ¿Cómo se podría abrir la caja? Entonces él respondió, la llave está dentro de la caja, por eso no lo podemos abrir ahora. Y el dibujo y el dibujo, entonces hace un dibujo que es una espita de gas que hace fuego, algo que cuando uno puede prender el gas con el fuego, y dice, esto también está en la caja. Entonces le dije, hay un chupete, tu mamá y tú, un barco, nubes, lágrimas, la llave y también cosas peligrosas como el fuego y el gas. Tracé un rectángulo y el dibujo algo dijo, no sé qué es la figura 17. Tomó una nueva hoja de papel y dibujó una forma que parecía peldaños de escalera. Empezó a contar. Eran 20, una cifra que repitió varias veces. Luego se detuvo de golpe, como sorprendido y asustado. Recurrí a la madre con la esperanza de que me ayudara a definir las posibles razones de esta manifestación de angustia frente a estos escalones y el número y a entender los motivos inconscientes de este dibujo que se hacían conscientes. A propósito de mi siguiente garabato, Jonathan declaró, está quemado, fuego, gas, boom, explota una bomba. Tomó un pastel de color blanco con el que dibujó barco y un avión. Comentó, cuando el barco se rompe, hay un avión que puede aterrizar. El barco es peligroso y hay una gran boca. Para el siguiente, Squiggle eligió una vez más el tema del fuego. Comprendí que en el niño afloraba una problemada Cambiar dibujo. Sí, sí, 19. sí, pero ahora comento. Para mí el tema del fuego era un elemento, comprendí que afloraba una problemática relacionada también con la excitación sexual, que quizás se había vuelto conflictiva en él por la ausencia de un padre mediador y la proximidad de una madre a la que amaba tiernamente. Esa problemática también estaba vinculada probablemente a la vivencia de la guerra y a la ruptura que significó para el niño. Opté de trabajar sobre la expresión de potencialmente agresiva a través del cual el niño podría encontrar la no presencia salvadora del padre. Me hablas de cosas peligrosas que sientes que pueden pasar, como lo que pasó con tu papá, de cosas que quizás no puedas hablar fácilmente con tu mamá. Y la madre responde inmediatamente, pero nosotros hablamos a menudo de su padre. Entonces el niño dice, mamá me habla todas las noches de papá. Aparentemente, si Jonathan no había podido hacer el duelo por su padre y seguía identificándose con el secreto, no era porque él no pudiera hablar de lo que él seguía el hilo. ¿Recuerda? Le pregunto, ¿tus sueños? Y o sea, me dice, hace 3 meses soñé. También hace 3 meses empezó el tartamudero muy intensamente, mientras que hasta ese momento de la entrevista se había expresado con un lenguaje claro
sin tartamudeo, ahora empezó a relató de una forma muy dificultosa y tartamudeando y casi no respirando eh, el sueño. Estoy en el jardín de infantes. Todos los chicos están en el primer piso y yo, si mi amigo, me tira del pelo. Después los chicos, todo eso tartamudeando, bajan, creen que soy el que busca pelea con Yossi. Rina, la maestra, lleva a todos los chicos al primer piso y nos dice que nos va a poner de a dos. Yo me quedo solo. Es un sueño triste. La madre me explicó que en el jardín de infantes había efectivamente una planta baja y un primer piso y que Yossi era el amigo de él. Le pregunto al niño si me permitía decirle lo que pensaba de su sueño triste. Después de reflexionar, me dijo que sí. Después hablaremos por qué pido permiso a estos chicos, o sea, como para prepararlos y para que ellos tomen responsabilidad, no solo yo, de lo que yo digo. Quizás te imagines de vez en cuando que tu papá no está aquí porque tú eres un niño malo, pues piensas en las cosas que crees que son malas. Te quedaste solo sin papá, mientras que los demás chicos tienen a su papá. No, yo era un niño bueno. Hubo una guerra y todos bajamos al refugio por las bombas. Justo antes mi papá había llamado por teléfono y después se murió. Un momento intenso y dramático. Lo había olvidado, exclamó la mamá. Mi marido estaba en el desierto de Sinai. No, nos había telefonado unos minutos antes de que sonara la sirena. Debíamos bajar a los refugios antiaéreos. La comunicación telefónica era malísima. Jonathan llamó a su padre varias veces y la comunicación se interrumpió. Tuvimos que bajar al refugio y Jonathan rompió a llorar mientras seguía telefoneando a su padre. Fue la última vez que oímos la voz de mi marido, a quien mataron poco después. Había olvidado completamente esa certeza, la primera vez que la recuerdo y que el niño la recuerda como la tenía dentro. Formulé la hipótesis de que ese día Jonathan quería hablar con su padre. Por causa de la mala comunicación no pudo decirle todo lo que quería. Esta vez, después de este hecho dramático que había prescindido inmediatamente a la muerte del padre, comenzó a tartamudear. La madre recordó que le había parecido extraño que el niño llorara tanto aquel día, cuanto era bastante habitual que las comunicaciones telefónicas con Signal fueron de mala calidad e incluso se interrumpían. Mientras tanto, Jonathan se había acostado en el diván. Cuando se levantó, le pregunté si quería seguir trabajando sobre el sueño que me había contado. Lanzó una carcajada salvaje, forzada. Tengo la impresión de que te reís así en vez de llorar. Le propuse imaginar otro desenlace para el sueño, en el que realmente había soñado. Él se quedaba solo mientras todos los demás niños subían al primer piso. Seguramente se había sentido humillado por quedarse absolutamente solo al pie de la escalera, incapaz de expresar su cólera. Entonces lo invité a decirles a los niños todo lo que había querido decirles en el sueño. Las palabras de Jonathan salieron entrecortadas por un severo tartamudeo, cuando gritó: les voy a romper los huesos, voy a hacer caca sobre ustedes, orinar sobre ustedes. Me pidió que le ayudara. Yo tenía que repetir sus palabras después de él en una forma clara y comprensiva. Empezó a gesticular y gritar salvajemente mientras corría por el consultorio. Le propuse: Jonathan, todas las frases que dijiste con tanta dificultad hasta ahora, ¿puedes repetirlas una vez tartamudeando y la segunda vez con claridad? Le hizo un placer enorme que le proponga eso y lo hizo.
y luego cansado se arrojó sobre el diván y dijo, mamá, vos podés seguirte, yo me quedo aquí. Lo dejé descansar más tarde, me entrevistó. Se termina ahí porque todo lo que sigue, lo importante es tener la idea que quiero dar, cómo contener esas situaciones terribles, eh, dando también esperanza de que puede cambiar de alguna manera o se lo puede vivir de otra manera. eh, ¿Quieren comentar o quieren que siga? Está fascinante toda esta ponencia. Yo me quedo con las ganas de seguir escuchando. No sé qué pensará el público, pero date unos minutos más. Bueno, es una de las cosas para desintoxicarnos de todo esto es cómo podemos vitalizar a nosotros mismos, porque yo estoy muy triste y muy pendiente, tengo nietos en el ejército, etcétera, todo eso, pero cómo en los momentos que estamos trabajando podemos vitalizarnos y vitalizar al otro. Eh, si se acuerdan, Álvarez, con la que trabajé muchísimo, que trabaja con chicos autistas, ella habla para el chico autista, en vez de darle una interpretación, de hacer una reclamación, eso reclamarlos que vuelvan al mundo del significado, o sea, que para despertar a los pacientes y hacer presente que un otro existe para estar con él. La importancia de la anticipación, la confianza, la determinación, la emoción exploratoria, la curiosidad, tanto para el paciente como el analista. Una identificación anticipatoria, no sé, la llamo así, pero es como darse cuenta, como cuando yo dije, sos su único hijo por cómo hizo ese dibujo, no sabía si era cierto o no, pero era como estar con él, la importancia de la esperanza y sobre todo de pensar el futuro. Esto sugiere no ver esos elementos solo como pertenecientes al pasado, sino más bien ver el potencial de una nueva visión para el futuro, en lo que se puede. Cuando surge una imagen, esta imagen puede conducir a algo nuevo, algo que está más allá del horizonte del paciente, a la posibilidad de visualizar a dónde puede conducir esa imagen. La fantasía es una expresión de una necesidad legítima de un futuro diferente. Qué suerte que la tenemos. No es solamente una defensa contra la verdad. Eh, eh, es como respetar en otros casos que si alcanzo a respetar los sueños salvajes, visionarios incluso, que pueden ser curativos, que llevan a posibilidades imaginativas de la esperanza. Si nos alejamos de nuestras teorías restrictivas, entonces podemos surgir en un nuevo más allá. Eso es lo que yo pienso. Eh, y bueno, acá tengo que nombrar a mi gran amiga Janine Puchit. Ella lo habló de otras maneras. Estar en ese presente continuo de lo que está sucediendo instantáneamente y sin historia previa adjunta, que hay un presente para la historia de uno y una historia para el presente de uno. Luego, Janine, mediante el examen de un material clínico, analiza las consecuencias de este planteamiento e intenta precisar los momentos en los que el psicoanalista puede haber reaccionado defensivamente, tendiendo a ubicarse en el pasado y su analizado en vez de intervenir en el presente.
textos. A Janine la conocen y se la puede leer y dice cosas extraordinarias. Eh, y lo que quiero traer es una hora que tuve el viernes a la mañana de supervisión con una supervisión de candidatura, donde, bueno, ¿dónde está? Traté de traducir porque lo anoté en hebreo, traducirse al castellano. Vamos a ver cómo. Este es un niño de 8 años, inteligentísimo, muy cerrado, muy problematizado, es de los que saben tanto, lee, se instruye, eh, o sea, pero no hace las cosas que tienen que hacer los chicos en la escuela o las cosas que la mamá y el papá piensan que él tiene que hacer. Él está en otra parte, está en análisis y el análisis a este chico le ayuda muchísimo porque el analista le permite traer todas las cosas de las cuales él no puede hablar, ni decir, ni compartir en ninguna parte. Eh, Hubo, antes de esta sesión hubo un cambio de horarios, este, porque es problemático acá mantener los horarios por lo que está pasando, pero hay padres que están en la guerra, las madres están solas, tienen 3 hijos, hay que arreglarse para llevar a cada uno a cada parte, no siempre se puede, hay médicos que visitar y todo. No pudo venir a una sesión porque la mamá no podía traerlo porque tenía que ir con el otro niño al médico. Entonces la analista propone que la única manera que él puede verlo este día, y el chico quería venir, que puede venir este día hasta las 7 de la mañana. Entonces el chico dijo, prefiero venir temprano que no venir. Para... Entra a la sesión, voy a contarlo muy rápido, entra a la sesión y, y ella comienza a dar vueltas de una parte del consultorio a la otra parte sin parar y empieza a jugar el juego de Zoba. No sé si lo saben, yo lo aprendí a través de... Aprendo todos los juegos nuevos que hay en la computadora a través de los chicos que voy supervisando. Es un juego eh, que está dividido en diferentes pibes y que se realiza, no sé si lo conocen, con animales, todo con animales. Y entonces se empieza a contar una guerra de animales, cuáles él prefirió y cómo hizo, muy complicado. Él eligió a las panteras en vez de a los tigres y habla que a las panteras prefiero a las panteras porque las panteras estaban tapadas en el pasto y entonces él podía matarlas mucho más fácilmente porque él estaba afuera y veía lo que ellas hacían y se movían. Entonces la terapeuta le pregunta, a ver, explícame un poquito más, ¿qué quiere decir? Dice, ¿no entendés? Todos están en la pileta, bajo el agua. Yo estoy afuera, yo los veo a todos y puedo hacer lo que quiero, ellos no me ven a mí. O sea, siguió toda la hora, eh, eh, siguió trayendo todos estos juegos. En un momento le dice al analista, quiero hacer caca. Entonces abre la puerta. En el momento que él abre la puerta, sale una paciente de otro consultorio. El chico entra en un quedarse petrificado y en un susto terrible, se tira atrás y se tira sobre el diván. Y entonces la analista dice, ¿qué te asustó tanto? Eh, y él dijo, ya no quiero caca, no salgo más. Y entonces abre de su caja de juegos, tenía
tenía, ay, ¿cómo se dice en castellano? Trampas, trampas para atrapar a todos los animales malignos que querían hacer. Y las trampas las llenó con papeles, que dentro del papel había azúcar, para atraer a los animales y meterlos en la trampa. Salió, constituyó ese juego hasta que en un momento estaba otra vez muy mal y se encerró dentro de él y no quiso ni seguir ni hablar. Y en un momento dice, yo sé lo que me va a salvar. Entonces fue en las trampas donde había envueltos azúcar, empezó a chupar el azúcar. Y después puso el azúcar y puso más. Dijo, esto me tranquiliza y me siento mucho mejor. Y, y siguió otra guerra entre animales sin parar. Eh, Era difícil pararlo y la terapeuta le dice, tenemos que finalizar. Él le dice, ahora el camino está libre. Le pregunta, abrí la puerta. El camino está libre. Terminó la hora, lo acompañó, salió con él y lo acompañó hasta donde estaba el padre. Yo le pregunto a la terapeuta, decime, no te pregunté en todo el tiempo si este chico habla de la guerra. Es un chico que, que lee mucho. En la casa hay diarios. El papá está en el ejército, estuvo en el ejército por un tiempo ahora. Dice, no, nunca nombró la guerra. Digo, bueno, entonces vos la tenés que nombrar ahora. La guerra está ahí. Toda esa guerra con los animales, lo que podía matar, qué técnicas emplear. Le tenés que decir, bueno, estás haciendo una guerra como la que está pasando acá. O sea, hacerte presente en lo que él por ahí tiene tanto miedo de decir, porque no es capaz de salir a la puerta porque ve otra persona. O sea, eh, pienso que es importantísimo decir a los niños y hablar con los niños, cosa que promuevo, y decirles la verdad, que lo que hay ahora es una guerra y que hay muchas cosas que mamá y papá no son los mismos padres que fueron antes, porque están preocupados por eso y por ahí no pueden hacer este, no pueden hacer lo que hacían antes y que ellos no son chicos malos, ellos no tienen la culpa de la guerra, pero la están sufriendo. Y pienso que los terapeutas tienen que pensar en material, si es que está, la guerra está también en el material y decirlo. No sé si tengo tiempo, más tiempo, porque lo que quería es las cosas que hicimos acá a través de el arte, a través de los musicoterapeutas, de los que trabajan con dibujo, con lo que sea, que son excelentes, porque el arte tiene el poder de revincular e inventar nuevos temas y formas en y por la luz y el espacio, ampliar la capacidad de elaborar, transportar y transformar rastros de violencia, ya sean privados o históricos. Este, Solamente les voy a contar un ejemplo. En casi todas las familias que tuvieron que evacuar fueron llevadas o a otros kibutzim o a hoteles. En los lugares donde los kibutzim, el kibutz adoptó a todos los chicos y centró todo y trató de hacer todo lo que pueda ser terapéutico para todos estos chicos. Quiero solo contar en uno de los kibutzim que doy supervisión a todos los que trabajan y que hacen cosas maravillosas, también psicoanalistas, también
terapeutas de arte. La primera revisión que ella tuvo, le dieron un grupo de chicos de 4 y 5 años que había salido del sur, donde las casas se quemaron, los padres y abuelos murieron, fue terrible, y pensó qué es lo que ella puede hacer con este grupo de chicos como primera vez que los ve. No tiene palabras para decir nada. No sé si estos chicos tienen. Lo que agarró plastilina, trajo palanganas con agua caliente, puso la plastilina y le dio a cada uno una palanganita chiquita para aflojar la plastilina para poder trabajarla. Los chicos estaban encantados. Yo, qué lindo, agua caliente, qué lindo. Estaban encantados. O sea, algo de calor, algo que contenía la piel. Me pareció genial. Y después, ¿qué es lo que hicieron con las plastilinas? Todos son chicos de ese grupo que no tienen más su casa, que sus casas fueron destruidas. Todos hicieron casas. Bueno, puedo horas contar las cosas que se hacen y para poder pensar un poco distinto en tiempos terribles, ojalá que no les toque a ustedes sean además trabajar con niños. Esto por ahora. Bueno, es maravilloso lo que nos contás, Yolanda. Podremos escucharte por horas y horas. Lamentablemente, el Zoom tiene un tiempo también. Y bueno, seguiríamos escuchándote. Quisiéramos volver a invitarte. Este, todo lo que contás, tu intuición, tu deseo de revitalización, cómo poder sentir todo eso en un clima tan terrible, tan hostil, tan destructivo. Eh, Ahora vamos a darle la palabra, hay varias manitos levantadas que quieren participar, así que voy a pasar a darle la palabra al público. La primera mano que tengo es de Alicia Peloroso. Si podés apagar o prender el micrófono, estás muteada, Alicia. Hola, Alicia, ¿me escuchás? Estás muteada. Bueno, vamos a pasar a Gregorio Garfinkel. Gregorio, adelante. Sí, bueno, antes que nada, un beso muy grande a Jolie. Sí, se te extraña, es lo único que te puedo decir. Qué lindo verte y escucharte. Sí, Para que sepan, Gregorio Harginkel fue mi analista, mi primer analista en Buenos Aires. sí, y te sigo queriendo, por decirte sí, y extraño mucho a todos. Bueno, tengo que ser muy, no, estoy muy emocionado. Tengo que ser muy, muy breve, pero yo ya estoy, en cierto sentido, acostumbrado a la capacidad de Jolie. Pero realmente la, más allá de la excelente exposición desde todo punto de vista, clínica, etcétera, pocas veces vi en esa forma, en ese relato, comprender realmente la unión entre Winnicott y Bion. Ella lo mencionó. Él lo llamó capacidad de reverie, que es soñar, en soñar despierto. Uno diría, ¿por qué? Bueno, pero no puedo extenderme mucho. Todo el psicoanálisis surge cuando Freud descubre el sentido de los sueños no como algo absurdo, sino como un sistema de comunicación humano. Lo que quiero rescatar, porque habría mucho, es que el ejemplo personal que da Yolanda y todos los que están trabajando en este momento en Israel
es cómo se lucha, y ahí sí hay un puente con lo que fue la Shoah, con mantener la condición humana, que no es una condición que se puede quitar, sino se trata de cuando se intenta, como toda guerra, de destruir la capacidad humana, rehacerla. Habría mucho para decir, pero quiero citar una cosa que creo que vale la pena. Varias veces me referí a Erich Fromm, porque Erich Fromm, trabajando con la destructividad humana, llegó a una conclusión con respecto a Freud, al concepto psicoanalítico, y dijo que es cierto, pertenecemos al conjunto animal, pero ¿en qué nos diferenciamos? Dijo, porque tenemos conciencia de sí, y al tener conciencia de nosotros, tenemos conciencia de la finitud y tenemos imaginación. El ejemplo de Yolanda y los que trabajan es como, si bien la imaginación humana puede ser utilizada para la destrucción, ese es un poquito el antídoto que Einstein le preguntó a Freud. Freud le contestó, cuando dijo, ¿qué se puede hacer con las guerras? Él dijo, el ser humano solo reconoce la fuerza. Es necesario encontrar la fuerza de la ley. Todavía no la hay. Pero realmente, bueno, aparte de lo emotivo que es para mí verla y escucharla, te felicito y les felicito, porque la labor que están haciendo no es simplemente, digamos, un sistema terapéutico, es recuperar lo mejor de lo humano, que no es una condición. Porque se puede utilizar, como dijo bien ahí al final, cuando habló del arte, se puede utilizar la imaginación en un sentido creativo, que ese fue bueno, el resto, bueno, un beso muy, muy grande, te felicito. Ah, perdón, y un solo detalle, el recuerdo de Janine, porque lo que vos trajiste y mostraste es que se le podría haber interpretado muchas cosas a estos chicos, Sí, pero dejar de lado la guerra. Y en eso recuerdo lo que intentó también Klein, no importa, más allá de las teorías, lo que intentó Melanie Klein cuando hizo exactamente eso, adaptar el método analítico no como un método terapéutico, es recuperar lo humano. Cuando se vivencia, como bien lo dijo Gabriel, como se vivencia la destructividad humana, que no es solamente matar, es destruir lo mejor del ser humano. Bueno, punto. De vuelta, felicitaciones y gracias por la red. gracias. Gracias. Volvemos a Alicia Pilaroso. Alicia, Sí, esto, ya, bueno, ya abro el video. ¿Se me ok, escucha? sí, sí, Bueno, muy buenos días a todos. Es una gran alegría encontrarme con colegas que comparten o yo comparto con ustedes una actitud y una posición teórica muy cerca del sujeto humano. Cuando no podría ser una explicación un poco más amplia, espero que me entiendan sin ella. Hay veces en que el psicoanálisis y la psicología se transforma en algo tan lejos del ser humano y de la vida que vive que cuesta trabajo darnos cuenta que tenemos que cuidarlo. Toda la conferencia de ustedes, la actitud, la invitación, la profesora, la doctora, hablando de su trabajo con niños y con niños que viven situaciones difíciles, nos acerca a un psicoanálisis, yo diría, no solo winnicottiano, sino freudiano también, porque Freud inicia su tarea con la realidad que tenía a su alrededor.
A lo mismo Winnicott, y gracias por los squiggles, los enseñé durante muchos años en la universidad, yo soy profesora en UBA. Me puso emocionada recibir un trabajo tan hermoso de los squiggles, los garabatos, y que mencionaran también a Marilu Pelento, mi gran profesora. Los quiero mucho, sigan transmitiendo como siempre, enseñen a los jóvenes para que haya un psicoanálisis, voy a decir una pavada, un psicoanálisis cerca del sujeto humano. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La palabra Alicia Lizondo. Una gran alegría estar aquí, un abrazo muy cariñoso, Yolanda. Nosotros tenemos varias Abrazo guerras, grande, grande. tenemos varias guerras en este momento en Brasil. El proyecto con el cual vos tanto nos ayudaste está a cargo de las dificultades en Río Grande do Sul, donde ya tenemos más de 1000 personas sin vivienda y más de 200 chicos huérfanos. Wow. Mis preguntas son las siguientes. Primero quería que ampliaras un poquito por qué le pedís permiso a los chicos antes de hablar lo que hablas. Y lo otro, ¿cómo relacionarías los grandes problemas contratransferenciales cuando estamos trabajando en límite, cuando estamos también en mundos superpuestos? Más una vez, felicitaciones, sos un modelo de inspiración para continuar luchando en América Latina, por lo menos y en el mundo. Gracias. Gracias. Le doy la palabra a Rosa Sidner. Adelante. Bueno, muchas gracias, me estaba desmuteando. Bueno, yo estoy en Uruguay, donde justamente la profesora Yolanda Gampel dejó una marca muy importante, especialmente trabajando en relación a la temática de la Shoah, con un concepto de ella que fue como realmente esclarecedor y para mí con total vigencia de identificación radioactiva en relación bueno, lo que sucede con las generaciones siguientes y los efectos de estos traumatismos inerranables. Y que hace que nos proporcione herramientas teóricas para seguir pensando. Me gustó muchísimo la exposición y además cómo resalta el papel de la clínica, o sea, me parece, pero fundamental, ella lo menciona en relación a crear como teoría, como entroncada totalmente en la clínica. Me gustó, comparto todo lo que manifestó Gregorio Garfinkel, estoy totalmente de acuerdo. Y yo le preguntaría, eh, ¿cómo, o sea, sí, lo de los mundos superpuestos es muy importante, cómo, y la contratransferencia, cómo, porque ella da un ejemplo de cómo se maneja, pero igualmente la visión esperanzadora me parece que es un hito importantísimo, cuando en realidad en estos momentos lo que hay es una sensación realmente de impotencia y de como un futuro muy oscuro, Quédate ahí. perdón, Sí. un No, futuro no muy hablaba con vos, oscuro disculpame. donde la esperanza Si me como dejan para está como uno, pues ya digo. supeditada a lo terrible Decime el tema. que se Perdón, está Alicia Peloroso, ¿te puedes mutear? a lo terrible que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Cómo es admirable esa postura y siguiendo también lo que dice Gregorio, lo que explicó Gregorio Gerfinkel, esto de que Robert Antelme lo relata especialmente cómo no se pierde en ningún momento en la Shoah
o sea, la condición humana, como que no se puede quitar a un ser humano la condición humana y me parece que el trabajo de Yolanda da cuenta de eso. Felicitaciones. Y esa pregunta o sea, ¿qué pasa con una realidad explícita, un entorno, un contexto, un mundo superpuesto, de una vivencia como muy desoladora que está viviendo la sociedad israelí y no solamente la sociedad israelí, la diáspora con, por supuesto, todo lo referente al recrudecimiento del antisemitismo, etcétera? Muchas gracias. Le damos la palabra a Yolanda para responder las preguntas que le han hecho. Yolanda. Bueno, la cuestión esa de que yo a veces hago y digo en tratamientos con chicos, también en tratamientos con grandes, cosas que no están escritas en ningún libro de psicoanálisis o de terapia, y que me surgen en ese momento. No puedo explicar y hacer una teoría de eso. Este chiquito era un chiquito inteligentísimo, tenía 4 años, y así como era chiquitito, uno se daba cuenta que sabía y entendía todo, y dentro de su cuerpo chiquitito tenía todo. Entonces yo lo tengo que respetar. Esa fue mi sensación, respetarlo a él y pedirle permiso si yo puedo decir cosas que él no las quiere decir o que a mí me parece que las tengo que decir. Esa fue la sensación de ese momento. No tengo para hacer una teorización de eso, no creo que hay que hacerlo siempre. Como con chicos en estados psicóticos a veces terribles, donde había que sostenerlos en la sesión para calmarlos. Cuando era joven lo podía hacer, ahora no. Y era decir, pero escúchame, ¿me permitís decirte lo que yo pienso? Yo sé que vos pensás distinto. El chico se calmaba, decía, no quiero que me digas nada. Está bien, pero es como es un respeto, no sé si llamar, no sé cómo llamarlo. Y no lo aconsejaría. Diría, si vos en la sesión sentís que ese chico es inteligente, hay chicos tan inteligentes que nosotros nos quedamos chiquitos frente a todo lo que ellos saben, y que me da la impresión que necesita que el grande lo respete y le pregunte. No hago teoría de eso. Ahora, con la situación de ahora, que es una situación horrible, 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 donde uno se hace tantas preguntas que no tienen respuesta. Las elecciones y todas las elecciones que hacen la vida y por qué. De todas maneras, a través de todos estos meses que está la guerra, y que desde el primer día no soy sola, todos los analistas, todos salieron al trabajo, salieron de las clínicas, fueron a todos los lugares donde llevaron a la gente, a los hoteles. No hubo uno solo que no hizo algo, o sea, y siguen haciendo. Yo al principio digo, bueno, con mis 84 años yo no me puedo mover, ir acá, ir allá, ir allá. La historia de la beba y todo eso, que en el momento que alguien me preguntó una pregunta y pude dar una respuesta y ayudar a un bebé a dormirse a través de lo que decía, pensé que tengo mucho para hacer y que no tengo que quedarme en casa aunque tenga 84 años. O sea, salí con más tranquilidad, pero estoy a disposición en consulta. Cuando alguien encuentra una cosa muy difícil que no sabe cómo salir, me puede llamar, no importa a qué hora. Pero ¿qué hice yo para mí? Tengo 7 nietos, 3 hijos, una familia divina. Cada uno de ellos
es una locura, un tesoro y un dolor de cabeza, pero, pero están todos. Y pienso que lo que tengo que pensar, qué suerte lo que tengo. Lo tengo ahora. ¿Lo voy a usar un día? ¿Irán nos va a tirar una bomba? No voy a saber. Pero no puedo estar preocupada por lo que va a pasar. Entonces vivo, veo a un paciente, veo a alguien, lo puedo ayudar, me pone contentísima. Siento que tengo y puedo ayudar. Cuando veo a mis chicos, los veo a mis chicos. Cuando están en el ejército, me muero de miedo. ¿Qué voy a hacerle? Pero vivo, como decía Janine, con lo que tengo en este momento y lo gozo. No puedo hacer otra cosa en la vida. Mañana Irán nos mata una bombita y chau, se van a acordar de mí, voy a estar muy contenta. Pero eso es. Entonces no puedo estar preocupada y llorando por lo que va a pasar. Eso es lo que pienso. Ahora, no es una teoría. Es lo que inventé en este momento para poder seguir viviendo en esta situación. Lo humano, lo humano. Mira, acá hay un par de preguntas. Lamentablemente ya nos hemos pasado del tiempo, pero hay una pregunta que dice, quisiera saber si se practica la terapia grupal para niños en estas trágicas circunstancias que viven. Sí, Muchos cariños, Yolanda. Un placer escucharte y recordar otros momentos compartidos de Susana Lineski. Y también preguntan, mencionan a los niños y niñas de Israel. ¿Alguien atiende a los niños o niñas palestinas? sí, sí, lo que se puede. Lo de los chicos palestinos es un desastre, es un desastre, es un desastre. Yo trabajé 10, no 10 años, menos de 10 años en Gaza y ayudé a construir el ser, no solo yo, éramos todo un grupo de bravos que íbamos los sábados, dábamos supervisión, enseñábamos en Gaza. Hay gente divina en Gaza, no todos son Hamas, divina, divina, amigos divinos que quedaron toda la vida, que no nos, que hace, desde que Hamas subió al poder, no nos podemos comunicar ni hablar ni por teléfono, ¿no? Porque ellos corren peligro, no yo corro el peligro. Hicimos cuantas reuniones que especialmente los analistas lacanianos de Francia nos ayudaron. La internacional no me quiso ayudar para vernos en París, donde un montón de colegas daban las casas y todo para estar, y en Turquía, la Sociedad Psicoanalítica de Turquía. Nos encontrábamos para hablar, para ver qué se puede ayudar, etcétera. La mitad de todos esos amigos ya no están, ya no viven. Les escribimos, yo lo escribí a través de colegas de Francia que les escribieron a ellos y ellos contestaron, los que contestaron. ¿Cómo ayudarlos? Muchas familias que están en buena posición allá salieron para Egipto y de allá se fueron. Pero muchas familias no hay nadie más. Es un dolor enorme. Y Eh, todo lo que pueda hacer acá en Israel, hay grupos de jóvenes bravísimos, divinos, que hacen todo lo que puede para poder sacar chicos y traerlos acá. Y puedo contar otro montón de historias tristes, tristes, tristes. Yo tengo tristeza por todos los que caen acá y tristeza por todos los que se perdieron allá. Hay un mensaje de Berta Sola, Berta Mantikov. Gracias, Yolanda, por darnos otra nueva envoltura de piel, suave, dulce, tibia, para poder seguir haciendo psicoanálisis. Creo que resume muy bien todo lo que escuchamos. Este, lamentablemente vamos a tener que terminar. Acá está Ricardo Carlino, que ha levantado la mano. Ricardo,
Desmuteate. Bueno, voy a ser muy, muy breve. Frente a todo este panorama que todos escuchamos y que venimos pensando desde hace ya varios meses, esto es un llamado al psicoanálisis, a este sabio psicoanálisis que tiene que agregar el capítulo que corresponde a este fin del primer cuarto del siglo XXI. Estamos en una situación diferente, todo lo anterior es valiosísimo, pero le falta el capítulo actual, que es el capítulo social. Nosotros somos individuos de una sociedad. Podemos pensar, somos una sociedad donde somos individuos. Y esto hoy día es absolutamente seguro. Una persona que se analiza 10 años y no tiene idea de su conciencia social, perdió el tiempo 10 años. Nada más que esto. Gracias, Bueno, Ricardo. bueno, vamos a ir dando por terminado esta hermosa velada, insustituible. Creemos que nos gustaría tenerte mucho tiempo más, Yolanda. Yo te agradezco en nombre de Abdeva y Usam tu generosidad, tu buena disposición, tu generosidad por contarnos también todo lo que vos sentís y cómo lo podés expresar en tu trabajo, que es realmente maravilloso. Así que un agradecimiento enorme de parte mía y del grupo de extensión. Varios de ellos están escuchándote. Así que bueno, espero que nos podamos encontrar nuevamente y en circunstancias un poco más felices que lo que pasa actualmente. Muchas gracias. Inshallah, inshallah. Ojalá, Ojalá, inshallah. ojalá. ¿Saben lo que es inshallah? No, no, no. Gracias a Allah. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y yo muy feliz de haber podido gestionar esta hermosa reunión. Así que los esperamos la próxima, que va a ser el miércoles, tercer miércoles de junio, que nos va a hablar la licenciada Aide Sack sobre los temas actuales de matrimonios mixtos, inseminaciones, etcétera, que es un tema también muy convocante. Bueno, muchísimas gracias a todos.